Hola, querido hermano y hermana. Bienvenido a tu repaso de la lección de Escuela Sabática. Es una alegría poder estudiar juntos la palabra de Dios y profundizar en las verdades que Él tiene para nosotros en esta semana. Mi nombre es José Suazo y te invito a que juntos podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente y sobre todo la Biblia para que el Espíritu Santo, para que dejemos que el Espíritu Santo pueda guiarnos en este estudio tan especial. Ya sea que nos estés viendo desde tu casa, desde el trabajo o desde tu iglesia, que este momento especial sea significativo en tu crecimiento espiritual y que haya una reflexión y una preparación en tu vida para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar el estudio que corresponde a esta semana. Como ustedes pueden ver, en nuestra lección anterior estuvimos hablando precisamente acerca de las 9 primeras plagas que el Señor envió a Egipto. Es decir, prácticamente la situación en Egipto se estaba volviendo cada vez más difícil. En Egipto, Faraón, como el representante tanto religioso como civil de todo el imperio, había endurecido su corazón y no estaba decidido, no había de algún modo dejado ir al pueblo de Israel para que adorara al Dios de los cielos. Así que había una guerra literal, una guerra espiritual entre Dios del cielo y los dioses egipcios encabezados por el propio rey Faraón. Las plagas que hemos estudiado ya, las primeras 9 plagas, eran una guerra directa entre el Dios de los cielos y los dioses egipcios, y estudiábamos los nombres de esos dioses y lo que representaban dentro de la estructura religiosa del pueblo egipcio. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar precisamente en esa última plaga que el Señor envía a Egipto. Esa es la última, la 10ª plaga, y por esa razón esta semana vamos a estudiar acerca de la Pascua, que no es en sí la última plaga, sino el significado de lo que el pueblo estaba realizando en esos días últimos antes de su liberación de la esclavitud de Egipto. Nuestro texto lo tenemos en el libro de Éxodo, en el capítulo número 12 y los versículos 26 al 27, que nos dice así: Y cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa este rito?, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Ese era el recordatorio que el pueblo debía tener. La 10ª plaga en realidad afectó a toda la familia en Egipto. Aquellos que se negaron a seguir las instrucciones de Dios prácticamente, porque no vino repentinamente. La 10ª plaga no fue como las otras plagas que vinieron de repente, sino que la 10ª plaga vino con previo aviso. Fue anunciada con muchos días de antelación esta última plaga. Fue en realidad una prueba de fe. Nadie necesitaba morir aquella noche. Todos tenían la oportunidad de salvar la vida de su primogénito. Es decir, en todas las familias de la tierra existe un primogénito. Y en esa noche todos tenían la oportunidad de que ningún primogénito muriera en ninguna de las casas, ni egipcias ni israelitas. Solamente había un ser que estaba destinado y condenado para morir, y ese era el Cordero Pascual.
Solo él tenía que morir y solamente su sangre haría pasar de largo al destructor. ¿Por qué? Porque solo Cristo salva. Y esto debía ser recordado de generación en generación hasta que Él regrese de nuevo. Ahora bien, durante este estudio de esta semana, estamos viendo varios aspectos que debemos tomar en cuenta. Número uno, el aviso que se dio. Es la única plaga que se dio con varios días de antelación, el aviso a todos los habitantes del imperio del reino de Egipto. Eso lo encontramos en el capítulo 11 de Éxodo. Luego estamos estudiando la preparación, cómo fue que se preparó el pueblo de Dios para poder pasar el momento de la 10ª plaga. Eso lo encontramos en el capítulo 12 de Éxodo, del 1 al 16, versículos del 1 al 16. El tercer aspecto que estamos estudiando en esta semana es la sangre y la levadura, el contraste que hay entre estos dos elementos y lo que significan también. Y además estamos estudiando esta semana el propósito de este rito, de este ritual de la fiesta que en hebreo se llama Pesaj, que es la fiesta de la Pascua. Era recordar y enseñar. Y por último, lo que estamos estudiando en esta semana es cómo fue que vino la 10ª plaga en sí, que está en el mismo capítulo 12 de los versículos 29 al 30. Muy bien, pues vamos a ir rápidamente para poder entender este aspecto. El primer aspecto, el primer concepto que estamos estudiando, que es el aviso que se dio días antes de la última plaga que está dentro del grupo de las plagas devastadoras que azotaron al imperio egipcio. Existe lo que se llama el concepto de la alta crítica, que intenta explicar que las plagas que Dios envió a Egipto en realidad se pueden explicar desde un aspecto, desde una perspectiva naturalista. Es decir, muchos de ellos tratan de explicar que el río Nilo se convirtió en sangre porque los cocodrilos y lagartos que estaban en el río en algún momento comenzaron a matar, o en algún día específico mataron ganado, y entonces aquello tiñó de sangre todo el río. Es decir, muchos intentan darle una explicación natural a los eventos registrados como en la Biblia, como las 10 plagas de Egipto. Sin embargo, cuando llegamos a las últimas 3 plagas, no existe forma alguna desde la perspectiva natural para explicarla, especialmente la última plaga, que es la 10ª. No encontramos elementos naturales. ¿Por qué razón? Porque la última plaga es un asunto de fe, es un asunto de decisión, es un asunto que tiene que ver con la decisión que cada ser humano debe tomar en su vida. Y eso no se explica desde la perspectiva natural. Ahora bien, en el libro de Éxodo, capítulo 11, versículo 1, nos dice: el Señor dijo a Moisés: todavía voy a traer otra plaga sobre el faraón y los egipcios. Después de esto, el faraón no solo va a dejar que salgáis, sino que él mismo os echará de aquí. Fíjense qué interesante, qué paradigma, qué contraste grande. Primero, el faraón que no quería dejar ir al pueblo. Y con el suceso de la 10ª plaga, no solamente los va a dejar ir, sino que los echará. Les dirá que se vayan y que salgan rápido de allí. Esto es interesante, cómo de un momento a otro podía cambiar esta situación. Ahora, el asunto está en que la última plaga, la 10ª plaga, tenía que ver directamente con el faraón. Todas las plagas anteriores, aunque estaba involucrada la casa real, probablemente habían mecanismos en los que el propio rey faraón podía defenderse de los ataques de las plagas anteriores. Pero esta última plaga, la 10ª, estaba dirigida no solamente a todo el imperio de Egipto, sino que concretamente al propio faraón,
porque el propio Faraón era el representante de todos los dioses que estaban en Egipto. Y como hemos visto en el estudio anterior, las 9 plagas anteriores tenían que ver con los dioses de Egipto, pues esta última plaga tenía que ver directamente con Faraón como el representante de los dioses de Egipto. Recuerden que en los imperios paganos los reyes se creían dioses, y este era el caso de Faraón. Ahora bien, tras los 3 días de oscuridad, Faraón se enojó contra Moisés y le prohibió volver al palacio. Pero Moisés no podía obedecer esta orden. ¿Por qué razón? Pues era la vida misma del primogénito del Faraón la que estaba en juego. En su rol de Dios para Faraón, debía advertirle de lo que estaba por hacer. Es decir, le tenía que decir: mira, Faraón, esta última plaga tiene que ver directamente contigo, porque tú te has creído Dios. Todas estas plagas anteriores han sido directamente para demostrar que los dioses de Egipto no tienen ningún poder. Ahora, esta última plaga es concretamente hacia ti, para exponerte, para poder, en otras palabras, para enseñar que tú eres un impostor, un fraude. Así que entonces, Moisés no debía dejar pasar esto, debía advertirle lo que iba a suceder. Ahora Moisés fue el que salió enojado de la presencia de Faraón, enojado por su terquedad y por las consecuencias de su decisión. Imagínense ustedes, porque ellos habían compartido los primeros 40 años de su vida, los compartieron en el palacio. Así que a pesar de toda la situación, Moisés tenía un aprecio especial para Faraón. Así que no solamente fue y le dijo: mira, esto es lo que va a suceder, vendrá una plaga más, y esta plaga más expondrá tus debilidades como ser humano, porque tú no eres Dios. La Biblia no es muy concreta sobre los detalles que se dijeron en aquella reunión. Lo cierto es que Moisés de allí salió enojado porque Faraón, en su terquedad, no entendió las consecuencias de la decisión que había tomado. Y a pesar del respeto que tenía hacia Moisés, muchos egipcios se negaron a escuchar la advertencia. Y esto es terrible, porque después de ver 9 sucesos que exponían la falsedad de toda la base del imperio egipcio, la base religiosa, después de ver todo lo que había sucedido, era para que el pueblo entero entendiera que su base religiosa estaba fundada sobre una mentira. Sin embargo, muchos de ellos no quisieron entender ni escuchar a Moisés. Y llegó el momento del juicio divino. Y el juicio divino, cuando viene, el capítulo 12, versículo 12 en adelante, allí es cuando se ve en realidad el ser humano, la fragilidad del ser humano. Para el orgulloso, arrogante y explotador venía el castigo y la obligación de devolver lo extorsionado. Si tantos años que se habían aprovechado de aquel pueblo como esclavos. ¿Y qué pasaba para los obedientes a las órdenes de Dios? Pues tenían que pasar por alto el castigo y ser liberados. Es decir, el castigo que venía en la 10ª plaga venía solamente para los desobedientes, para los que habían decidido no colocar la sangre en el tindel de la puerta. Ahora, esto es muy interesante, porque había que prepararse. Todo aspecto de fe se debe preparar. Nos dice en Éxodo capítulo 12, versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Esto ya era la preparación de Pesaj o de la Pascua, como la llamamos. De manera que Dios explicó minuciosamente qué debían hacer para que el destructor pasase. De ahí viene la palabra Pesaj,
que significa Pascua, y no muriesen los primogénitos. El día 10 debían apartar un cordero sin defecto por familia o para varias familias en el caso de que una familia fuese muy pequeña o una familia no tuviese, pues se unía a otra familia que sí, y entre las dos familias pequeñas podían celebrar o matar un cordero. Lo segundo, el día 14 al atardecer debían sacrificar el cordero. Es decir, al atardecer significa por la tarde, allí por de las 3 de la tarde hacia las 6 de la tarde, en ese periodo de tiempo. Y tenían que untar con la sangre los postes y el tindel de la puerta, dice el capítulo 12:7. Al menos debían tener 3 marcas, el tindel de la puerta, es decir, el marco de la puerta, en la parte izquierda, en la parte derecha y en la parte superior. Al menos esos 3 lugares debían estar marcados con la sangre del cordero. Y aunque no parezca, aquí de nuevo es una explicación temprana de la deidad de Dios, que tiene que ver con la bendición sumo sacerdotal además, en donde se expresa la deidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el siguiente punto que debían hacer en la preparación era, debían comer completamente la carne asada, con panes ácimos y hierbas amargas. Esto debía recordarles de dónde Dios los había sacado por generaciones. Y mientras la comían, apresuradamente debían estar vestidos y preparados para ponerse en marcha, porque la orden de Faraón cambiaría en un instante y ellos debían estar listos para salir de la esclavitud. Al salir de Egipto, debían seguir comiendo panes sin levadura por lo menos durante los siguientes 7 días, que esa es la fiesta de los panes sin levadura. Ahora bien, Dios preparó a su pueblo para que comprendiesen su gracia y lo adorasen. Es decir, todo esto tenía un simbolismo. El pueblo entendía que este sacrificio era el sacrificio del Mesías prometido. Era un símbolo. El pueblo entendía que estos panes y esta sangre representaban no solamente la vida del creyente recién entregada a Cristo, sino a Cristo mismo como Redentor y Salvador. El pueblo debía entender que esto era un símbolo de cómo Dios los estaba liberando de la esclavitud en Egipto. De la misma manera, el Mesías vendría a liberarlos de la esclavitud del pecado. Esto era una preparación para que el pueblo adorara a Dios entendiendo lo que significaba. Ahora, la sangre y la levadura. Nos dice en Éxodo 12:21 lo siguiente: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua o el pesaje. Y el día 14, 2 elementos jugaban un papel crucial en la ceremonia y eran la sangre y la levadura. Debían eliminar en primer lugar todo vestigio de levadura de sus hogares y hacer los panes sin la levadura. Yo no sé cuántos han comido pan sin levadura, un pan duro, un pan difícil, un pan que no es habitual como el que se come diariamente. Sin embargo, esto tenía una simbología también. Como la salida era inminente, no dispondrían de levadura durante sus primeras etapas. Esta levadura era símbolo del pecado y los panes ácimos simbolizaban la nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, el asunto de la levadura tenía que ver directamente con el pecado. Nada debía estar leudado y debía comerse los panes sin levaduras. ¿Por qué razón? Los panes ácimos, porque eran la representación de la nueva vida en Cristo Jesús, en la sangre del Cordero. La sangre era el elemento salvífico.
representaba la sangre de Cristo. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él estaba cumpliendo esta parte de que ponían sangre en el tindel de la puerta. Porque Cristo, si bien es cierto, no venía a salvarlo de una esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado. ¿Y para qué? Para que en el juicio Dios pase por alto nuestra condenación. El pecado nos trajo condenación. El pecado nos trajo perdición eterna. Pero en Cristo Jesús, el juicio era sobre nosotros. Sin embargo, Cristo lo tomó sobre sí para que pasara por alto nuestra condenación. El juicio sobre el pecado fue sobre Cristo. Ahora, por su parte, el hisopo con el que debía ser rociada la sangre es un símbolo de la purificación del pecado, que en algún momento más adelante en otro estudio lo vamos a estudiar, lo vamos a ver. Vamos a ver este concepto de recordar y enseñar sobre la base y fundamento de la fiesta de la Pascua. Nos dice en Éxodo 12:24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Ahora, esto nos recuerda que aún antes de sacarles de Egipto, Dios les enseñó a las familias hebreas a preservar su historia, narrándola cada uno y cada año, por supuesto, a sus hijos. La Pascua sería de ahí en adelante una fiesta familiar, una ocasión para que los padres transmitieran a sus hijos el conocimiento de Dios y de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. La historia de la liberación debía ser explicada con todo detalle y en primera persona. Esto contiene una enseñanza muy especial para nosotros ahora. Debemos transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Debemos hablarles de lo que Dios ha hecho, no solo en la historia, sino también en nuestras propias vidas. Debemos inclinarnos junto a ellos y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por último, estamos viendo la 10ª plaga, lo que nos enseña el capítulo número 12 y el versículo 29 de Éxodo, en donde podemos ver este pasaje hermoso que nos dice: y aconteció que en la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Es decir, esto afectó a todas las especies. Sin embargo, vemos que esta situación era directamente contra Faraón. Además, Faraón había ordenado matar a todos los niños hebreos, sin excepción. Dios determinó la muerte condicional solo de los primogénitos. En toda casa donde no se untó la sangre del cordero, hubo al menos un muerto. Los juicios de Dios habían caído con toda su fuerza sobre los dioses egipcios, de los cuales Faraón era el representante, era el número uno. Los juicios de Dios eran eso, en esencia era una lucha contra los dioses paganos y falsos. Ningún dios egipcio alzó su mano para ayudar, ni Faraón pudo hacer nada para evitar el desastre. Al igual que ocurrió con Faraón, nuestro pecado puede afectar negativamente a otras personas. Pero como ocurrió con Moisés, nuestra fidelidad y firmeza puede salvar a muchas personas también. Y queremos terminar en esta ocasión con esta cita que está en Spiritual Gift, tomo 3, página 223, que nos dice de la siguiente manera: se les ordenó que se separaran de los egipcios junto con sus hijos y que se reunieran en sus propias casas, porque si alguno de los israelitas fuese encontrado en las casas de los egipcios, caería bajo la mano del ángel destructor. También se les ordenó que celebraran la fiesta de la Pascua como una ordenanza, para que cuando sus hijos preguntaran qué significa o qué significaba tal servicio, les relataran su maravillosa preservación en Egipto.
cuando el ángel destructor salió por la noche para matar a los primogénitos de los hombres y a los primogénitos de los animales. Pasó por encima de sus casas y no murió ni uno solo de los hebreos que tuviera la señal de la sangre en los postes de sus puertas. Suplicaron a algunos egipcios que se les permitiera ir con sus familias a las casas de los israelitas. Esa terrible noche, cuando el ángel de Dios iba a matar a los primogénitos de egipcios, estaban convencidos de que sus dioses, a los que habían rendido culto, no tenían conocimiento ni poder para salvar o destruir. Los israelitas dieron la bienvenida a los egipcios creyentes en sus hogares. Qué importante todo esto, mis queridos hermanos, qué importante. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque cuando estudiamos el momento en que el pueblo de Israel salía de la esclavitud de Egipto, la Biblia nos enseña que en ese momento iba una gran multitud de extranjeros con ellos. Quiere decir que el mensaje de las 10 plagas no solamente eran juicios, sino también, además de juicios, era un momento especial en el que la gente podía entender y decidir por sus vidas. Al final, una multitud grande salió con el pueblo y fueron libres de la esclavitud, del pecado y de las costumbres y de los dioses paganos. De la misma manera, el Señor nos hace esa invitación a nosotros hoy, para que salgamos de la esclavitud del pecado, para que vayamos a Cristo, para que dejemos de estar bajo la esclavitud del dinero, la esclavitud de los problemas, de los menesteres diarios, para que dejemos de estar en las esclavitudes de las preocupaciones diarias, para que busquemos a Dios en realidad. Dios espera que hoy también nosotros nos liberemos de todo lo que este mundo nos ofrece y tengamos esperanza en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y les esperamos la siguiente semana en otro estudio de la lección de Escuela Sabática. Nos vemos entonces. Dios te bendiga.